Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ahora vamos a hablar con Carlos Marroquín, el director de Tejido Social. Vamos a hablar en esta segunda parte sobre este rubro, este sector que se está atendiendo de la población, la juventud en diferentes escenarios, cómo se está comportando. Carlos Marroquín, buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Creo que hay un montón de temas de los que podemos hablar, sobre todo cuando ya estamos finalizando un quinquenio y se vienen ya presentando los retos de lo que viene. Y pues nada, gracias por la invitación. ¿Cómo hacemos un balance, tejido social como tal, de la llegada del presidente Bukele, de este inicio de su periodo? ¿Cómo lo encontraron? Hablando de tejido social como tal, y cómo está hoy. ¿Cómo debemos de entender tejido social y por qué se creó una dirección? Bueno, fíjate que creo que primero hay que contextualizar un poco el nacimiento de la dirección, por qué y cuál es la visión que el presidente ha tenido al respecto de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social. Que si bien es cierto, dentro del Ejecutivo es un proyecto nuevo, pero no dentro de la visión del presidente Bukele, porque cuando él fue alcalde de la capital, en la alcaldía de San Salvador se formó durante su periodo, durante su gestión, la unidad de reconstrucción de tejido social, que también mantiene como su misma integridad y su misma visión hoy en el Ejecutivo, que siempre fue el hecho de que, si bien es cierto, existían, por ejemplo, la sugerencia de participación ciudadana, que en teoría eran los que estaban en el terreno, en las comunidades, pero yo creo que a veces los proyectos, si no los formulas bajo la pasión de transformar realidades, se quedan simple y sencillamente en un proceso de pasapapeles y que te busca la señora porque te dio la carta de la junta directiva, porque quieren reparar una luz eléctrica en una comunidad, y que está bien, pero yo creo que la Dirección de Tejido Social siempre, y el espíritu justamente que el presidente inyectó en la formulación de esto, siempre fue el hecho de entender toda la vulnerabilidad que existe en el territorio y que siempre ha existido y que lastimosamente con la pobreza a la que nos sometieron los gobiernos anteriores, la vulnerabilidad, la estigmatización, la exclusión de las personas que menos poder adquisitivo tienen, se acrecentó, pues. Entonces, el 2019 de verdad que significó un reto enorme, porque en julio, que se lanza la fase 2 del Plan Control Territorial, que es la que le da nacimiento a esta dirección, nos encontramos un país totalmente desangrado, un país que se hundía, un país que estaba naufragando a causa de los problemas de seguridad, en primer lugar, y luego los problemas económicos. Y que son problemas históricos, que son problemas de país, que vienen arrastrándose Sí, por décadas. Exclusión, mencionabas, pobreza. la vulnerabilidad, y que al final, cuando no tomas decisiones en pro de los menos favorecidos, se profundizan y han sido temas estructurales, pues, de este país. Entonces, pero creo que si hay un líder que es muy aterrizado en su visión y que es parte del papel que nosotros hemos hecho, entender su visión y trasladarla a los territorios, es el presidente Bukele. Entonces, por eso es que, si ves, siempre se ha ido priorizando las situaciones que más han aquejado a los salvadoreños durante mucho tiempo, y que en algún momento creo que todos pensamos que era una utopía encontrar una solución, como por ejemplo el tema de seguridad. Entonces, con el nacimiento de la Dirección de Tejido Social, lo que se vino marcando muy positivamente es que, bueno, en el pasado nunca hubo una inversión tan grande en los temas que tienen que ver con la prevención de la violencia, que es lo que esta dirección ha ido haciendo justamente a través de programas tan emblemáticos para el presidente como los centros urbanos de bienestar y oportunidad, los cubos que han ido a los terrenos, que tiene una inversión cada uno de aproximadamente $1 millón. Entonces, y si estamos hablando que en el país están funcionando ya 12 cubos,
Estamos hablando de que 12 millones han ido a comunidades altamente vulnerables y que antes recibían a lo sumo las láminas que llegaba un político a regalar en una campaña, el delantal, el vaso con el logotipo del partido político, pero no recibía una inversión que pudiese golpear positivamente todos esos problemas de los que hemos hablado, la exclusión, etcétera. Se criticaba incluso en un momento la instalación de estos cubos, porque veíamos las imágenes. ¿Por qué llevar estas infraestructuras a estas comunidades? Ahora, después de la implementación, ya pasando justamente la ocupación de las comunidades en estos cubos, en estos centros, ¿cuál podría ser el balance de ellos, la incidencia de estos? Bueno, hay una anécdota que el presidente suele contar cuando habla de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Estábamos en la alcaldía de San Salvador, ya habíamos logrado conseguir algunos fondos para la construcción, obviamente todo esto pasa al Consejo Municipal, y hubo un político que igual, así como él lo hace, yo también me voy a reservar el nombre, pero de un partido de oposición, de Arena, que le dijo, mira, yo no creo que esas inversiones sea necesario hacerlas en comunidades porque son cosas demasiado finas, cosas que al final la gente las va a terminar dañando y las va a destruir y van a ser al final no inversiones sino que gastos para esta municipalidad. Ese dinero lo podríamos utilizar para otras cosas, etcétera. El presidente le preguntó, mira, y en tu casa, que yo sé pues que hacía de ser, le dijo, ¿verdad que tu cocina la tenés con mármol y has de tener alguna línea blanca bien profunda? Y sí, le dijo, pero esa es mi casa. Entonces la respuesta del presidente Bukele en aquel entonces como alcalde fue, pero esa es la casa de los salvadoreños también, ¿por qué no deberíamos de hacer inversiones? Y justamente ahí nace aquella frase que dice que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado. Entonces, los centros urbanos de bienestar y oportunidades, como te digo, al final representan un tema muy fino porque es una construcción muy bella dentro de un barrio, pero que al final no es tanto la infraestructura o la obra gris, la importancia de los procesos que nosotros llevamos. Lo importante son las personas que conviven dentro de estos espacios. Fíjate que recientemente USAID financió a PNUD para poder hacer un estudio sobre el impacto que los cubos han tenido. Obviamente, de un proyecto como tal, no esperes obtener resultados negativos, aunque puede pasar. Pero fíjate que nos encontramos que, por ejemplo, los cubos, según esta encuesta que ellos realizaron, no es una encuesta que realizó el gobierno, sino que es una encuesta que realizó, de hecho, Kantar Mercaplan, que es una encuestadora internacional y fue financiada por USAID, por la Embajada de los Estados Unidos, decía que de los entrevistados el 94% de personas se sintió mucho más segura en su comunidad con la llegada de los cubos. Hay que decir que los cubos comenzaron a llegar a las comunidades desde el año 2021, si no me equivoco, y que con la llegada de los centros urbanos de bienestar y oportunidades aún nos enfrentábamos al panorama de inseguridad porque aún los grupos que están al margen de la ley estaban en las comunidades y en los barrios. Pero desde allí vemos y creo que es un punto que hay que resaltar, en este país nunca se le hizo alguna inversión a los liderazgos positivos que ya teníamos en las comunidades. Yo escuchaba antes a la persona que tú entrevistabas que hablaba justamente de eso, de los liderazgos que pueden haber y de que cómo estos líderes pueden guiar procesos como por ejemplo los 44 municipios que hoy tiene nuestro país. Y al final en nuestras comunidades hay personas que son muy óptimas, lo que pasa es que no han tenido inversión, no ha habido un Estado que les acuerpe, que les resalte, que les brinde recursos para que sus liderazgos sean potenciados dentro de las comunidades, y los cubos han hecho eso. Estos espacios lo que hacen es que estos líderes se empoderen, que estos líderes entiendan que pueden darle solución a sus comunidades de cualquier índole, y la misma comunidad identifica los cubos, según la encuesta, como ese espacio donde se puede encontrar solución a problemas como, por ejemplo,
problemas que tienen que ver con ANDA, problemas que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, con la DOM, porque este espacio permite que desde ahí se puedan canalizar todas las solicitudes y necesidades que las comunidades tienen. Entonces, por eso me parece como bien fabuloso, y si gustas, bueno, al final te dejo la encuesta también para que puedas analizarla. ¿O dañaron las comunidades estos cubos? Fíjate que no. Al contrario, descubrimos que antes hay un proceso formativo. Nosotros lo que hacemos es identificar una organización juvenil en los territorios. Si no existe, la formamos. Esa es parte de las cosas que hace Tejido Social, aparte de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Y esta organización, que es de la comunidad, tenemos como política que no pueden ser personas fuera de la comunidad, sino personas de la comunidad las que van a administrar el espacio. Estos chicos comienzan a administrar el lugar y al contrario, lo que hemos encontrado es que estas comunidades se hacen autosostenibles y hacen muchas más gestiones para su espacio, porque la comunidad adopta el cubo y al final se convierte como un espacio más de la comunidad y obviamente no vas a, lo que Nayib le dijo al político, vos no vas a dañar el mármol de tu cocina, entonces los chicos no van a dañar un espacio que es suyo, que ya no, que deja de ser de tejido social y se convierte en un espacio de la comunidad. ¿Cómo se priorizan estas comunidades? ¿Cómo Tejido Social llega a estas comunidades y dice, aquí vamos a invertir, aquí se necesita la inversión? Fíjate que estos 5 años nos sirvieron para elaborar un manual de intervención comunitaria, algo que tampoco en este país existía, porque, a ver, aún si eras medio de comunicación y querías ir a una comunidad altamente vulnerable, era muy complicado. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y esto lo puedes tropicalizar a cualquier sociedad que se encuentre en conflicto. El manual de intervención comunitaria dice que para ir a una comunidad, el primer paso es encontrar un contacto primario. ¿Quién puede ser ese contacto primario? De hecho, ayer lo hablaba con un muy buen amigo este tema. El contacto primario puede ser la señora que vende pan, porque esa señora conoce a toda la comunidad. Puede ser quien se encarga de la elaboración de los torneos deportivos, por ejemplo, los torneos de fútbol. Que pueden ser líderes locales. Son líderes locales. Él debe de ser tu contacto primario. Un artista, un educador, una madre de familia, un padre, puede ser un chico. Aún en algunos casos puede llegar a ser hasta algún niño que es de esos niños que son pilas en la comunidad y que pueden identificarte a cualquier otro líder comunitario y él puede ser tu contacto primario. Desde ahí ya tenés el primer paso para ingresar a la comunidad. Luego lo que este manual dice es que debes de entender los intereses de la comunidad, porque no todas las comunidades son iguales. A ver, no puedes formular un plan para intervenir las comunidades si no las conoces, si no las has estudiado y si no has salido de una comunidad, si has permanecido en una misma, no vas a entender lo que las otras comunidades tienen. Te pongo el ejemplo de la Alcaldía de San Salvador porque fue un proceso muy enriquecedor para nosotros, donde aprendimos mucho. San Salvador tiene, San Salvador en aquel momento, antes de la distribución de los municipios, tenía 1.200 comunidades aproximadamente. De esas 1.200 nosotros identificamos 4 que representaban verdaderos desafíos por la vulnerabilidad. ¿Qué hicimos en esas 4? Diagnósticos. ¿Qué nos arrojaron los diagnósticos? La posibilidad y la necesidad de espacios como los cubos. Entonces de ahí nace el primer cubo, que es el de la Comunidad Iberia en el distrito 6 de San Salvador, y luego el segundo, que fue el que ya el Consejo Municipal se opuso que construyéramos, que es el de la Colonia Ibu. En la Iberia aproximadamente hay 8.000 salvadoreños que viven y en la Colonia Ibu aproximadamente hay 11.000 salvadoreños. Entonces estamos hablando que hay una densidad poblacional muy grande y que es prácticamente los datos que nos fueron arrojando los diagnósticos y desde ahí se toman decisiones de a dónde van a ir los cubos. Agregarle otros datos como la vulnerabilidad, la estigmatización, rasgos muy marcados de violencia y por ahí hemos ido caminando estos 5 años. Para poder intervenir, para poder llegar, hay que conocer la realidad que cada una de las comunidades vive. ¿Cómo se hace el diagnóstico desde esta unidad? ¿Cómo conocer esa realidad? Porque muchas veces, podría decirlo así, muchos vivimos en burbujas que podríamos no entender lo que sucede en las comunidades. Bueno, lo que te decía era, primero tenés que conocer y sobre todo tenés que escuchar a las personas. Cuando sos funcionario y realmente no te basás a la opinión pública,
o dejas de escuchar a la gente, sobre todo la crítica positiva, creo que puedes errar y puedes tomar malas decisiones en el camino, y creo que es parte de lo que hemos visto mucho tiempo, y por eso es importante todos los días vernos en ese espejo, el espejo de lo que dice la gente. En el lenguaje popular siempre existieron, y creo que vos lo sabés, comunidades que fueron altamente estigmatizadas y que, a pesar de que otras probablemente tuvieron muchos más rasgos de violencia, pero no eran tan populares como esta. Entonces es parte de lo que tenés que escuchar, no hay que inventar la rueda, sino que tenés que ir a esos espacios que han sido altamente estigmatizados, porque sabés que lejos de solo lo que sufrimos a causa de los grupos que estaban al margen de la ley, llámese pandillas, hay muchas personas buenas en las comunidades. No todos eran, exactamente, a este punto, y no todos eran malos, no todos eran pandilleros, que si no las comunidades estarían vacías. Hoy podemos ver, con la puesta en marcha del régimen de excepción, con el éxito que ha tenido el Plan Control Territorial, que la gente buena siempre fue mucha más. Lo que pasa es que estaban sometidos y amordazados a causa de la violencia, a veces simbólica, las cabezas que encontrabas en los barrios y todo eso. Era una forma de silenciar al que era bueno, al líder positivo. Entonces, hoy, que puedes ver, debes de trabajar por borrar el estigma de estos lugares, porque fue una afectación muy grave. Probablemente hemos tenido mucha gente que han sido brillantes intelectualmente, académicamente, artísticamente, que se vieron frenados a recibir alguna oportunidad para poder desarrollarse integralmente porque venían de esas comunidades. Entonces, es un poco, como te digo, escuchar a las personas para poder llegar hasta estos espacios. Y de otra parte está todo el tema también de las investigaciones que nosotros hemos ido haciendo, porque, a ver, no en todas las comunidades que las pandillas gobernaban sufrían la violencia simbólica, no tenías tantos homicidios, no tenías todo, pero si, por ejemplo, tenías un alto nivel de reclutamiento de adolescentes y jóvenes a estos grupos, y desde ahí se nutría y se enviaban a otras comunidades donde pasaba todo este tema de la violencia. Entonces, hemos hecho investigaciones durante estos 5 años que nos han arrojado, estos son los lugares donde se tiene que trabajar. Diagnósticos que han sido puestos en el escritorio del presidente, que el presidente los ha chequeado y que también él nos ha dado una luz y una guía de por dónde es que tenemos que ir. Carlos, ¿podrías decir, venir de una comunidad, conocer la realidad, es haber participado, por ejemplo, en sectores artísticos de estos grupos urbanos que muchas veces habían estado invisibilizados, da un pie adelante para poder estar al frente de esta dirección? Yo creería que en primer lugar fue Dios, porque si me preguntas por mi misma historia, soy un tipo descalificado para estar acá, y realmente el que me puso en este lugar fue, en primer lugar, Dios, luego el presidente, justamente viendo todo ese trabajo. Vengo de una comunidad que fue altamente vulnerable, de hecho, donde hemos iniciado muchos procesos, porque por el simple hecho de conocer, pues yo crecí en ese lugar, entiendo toda la vulnerabilidad que sufrimos y la ausencia que el Estado tuvo en estos barrios, al punto que hace 13 años, si no me equivoco fue en julio, las pandillas le enviaron un mensaje al Estado salvadoreño y a la comunidad internacional de que ellos eran quienes gobernaban este país, e incendiaron un autobús. Muchísima gente sufrió. Lo único que vimos de transformación en el lugar fue que hubo represión al máximo nivel, o sea, la represión fue la única respuesta. Nunca hubo un programa, nunca hubo una inversión para las personas que queríamos cambiar nuestra comunidad y nuestro barrio y que queríamos cosas distintas. Obviamente, en medio del conflicto, y eso pasa en todas las sociedades, siempre el arte camina, siempre el arte se pasea, siempre la cultura se mueve, y nosotros descubrimos muchos chicos, dentro de ellos Luis Alejandro Zabaleta, Luigi 12, un artista de rap que trascendió muchísimo y que hizo colaboraciones con artistas internacionales dentro del género urbano, que fue asesinado también por las pandillas por llevar a cabo procesos de prevención de la violencia. De hecho, por él nombramos el Cubo que funciona en ese lugar.
descubrimos el hip hop como cultura y desde sus valores de paz, unión, diversión y sobre todo el amor, que es como su línea transversal y la solidaridad que te encontrás dentro de todo esto, y encontramos el elemento graffiti, encontramos el elemento rap. Y te puedo decir que Dios utilizó esto para salvar nuestras vidas, si no, creo que tampoco yo estuviera en este lugar, porque hemos crecido en barrios donde la sangre era el pan de cada día y era el agua que bañaba nuestras calles. Y aunque suene poético, pero esa era nuestra realidad. ¿Te sentiste estigmatizado en algún momento también? No, sufrí la represión a máximo nivel, pues. O sea, cuando iba a estudiar a la Universidad del Salvador y me atravesaba la Colonia Jardín, la Polanco, para ir a tomar la 12, siempre pasaba 15, 20 minutos con los soldados siendo torturado prácticamente. Y por eso lo entiendo lo que sufren las comunidades, entiendo lo que sufren muchísimos chicos, entiendo que hay que dar no solo una respuesta represiva, sino que hay que hacer una gran inversión en prevención y en el tema de fortalecer que no se vulneren los derechos de los salvadoreños. Precisamente ese punto, si hizo una extracción, digámoslo así, de pandillas, quedó un vacío en las comunidades que hay que atender. Llegaron con, o eso es lo que se busca, llegar a llenar estos espacios que hasta cierto nivel o hasta cierto punto era una realidad cotidiana en las comunidades. Mira, si hay como te lo dije al principio, y no lo digo por quedar bien con él, sino por todos estos años que tengo de conocerle, de que seamos amigos, de interactuar y compartir ideas, si hay un tipo que es brillante es el presidente Bukele. Él sabe, y lo ha dicho en muchos espacios, que el cáncer no se trata con acetaminofén. Y cuando te arrancas un cascarón no le vas a echar solo agua si te está saliendo sangre, hay que curarlo. Entonces, es lo que pasó, la extracción de los criminales era arrancar ese cascarón porque le estaba haciendo daño al cuerpo y era meter quimioterapias, que ha sido todo el tema del régimen de excepción. Hoy viene fortalecer todo el sistema inmunológico a través de programas como el Cubo, por ejemplo, que ha dado respuesta a que, por ejemplo, 5 de cada 10 niños y niñas entrevistados en esta encuesta de USAID modificaron o aumentaron su tiempo de actividades recreativas. Nuestras comunidades vivían en encierro. La gente a las 6 de la tarde, los salvadoreños de bien estaban encerrados y no podían optar a disfrutar los espacios públicos que, ojo, la construcción de nuestro país desde hace muchísimo tiempo nos dice que de las cosas que carecen nuestras comunidades es de espacios recreativos y espacios públicos. Entonces es parte de irle dando respuesta para que la gente hoy pueda disfrutar esos espacios. Por eso ves lugares como por ejemplo el cine al aire libre que el Ministerio de Obras Públicas lanzó hace unos meses, abarrotado de salvadoreños que llegan a disfrutar, porque carecemos de esos espacios. Entonces es parte hoy de fortalecer ese sistema inmunológico de nuestras comunidades, que se puedan llevar a cabo espacios públicos, construcción de canchas, de parques, de cubos, construcción de lugares como este cine al aire libre, la remodelación del centro histórico y las otras fases que se están haciendo, porque los salvadoreños necesitamos esos espacios y es parte de esta transformación positiva que viene a estas zonas que han sido vulnerables. Y que la gente parece que se apropia de esos espacios, porque los vemos llenos, los vemos ocupados. Es que en realidad es para ellos, o sea, nada de lo que este gobierno hace es para nosotros, sino que es para las personas de bien, todos estos salvadoreños que luchan, que pelean a diario y que necesitan estos espacios para poder llegar con sus hijos, con sus hijas y tener un lugar donde respirar un poco en un país a donde no respirabas. Se vienen más cubos, hay más inversión en torno a esto y todos son exactamente iguales. Fíjate que sí, existe un cubotipo. Lo que se va modificando es lo que te decía en un inicio, que es el tema de entender los intereses de la comunidad. Porque, por ejemplo, el cubo Luigi XII es un cubo que está en un barrio donde existe, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, muchos raperos, mucha gente que hace breaking. Entonces va un poco modificado a atender las necesidades de estos chicos. Pero hay cubos, por ejemplo, como el de Valle Verde en Apopa, a donde existe una red de artistas de baile
de todo tipo de baile, desde tema que va de danza moderna hasta K-pop y otro tipo de actividades. Y tenés, por ejemplo, el Cubo de la Colonia Ivo, que es bien particular, porque en su gran mayoría quienes asisten a ese espacio es un club de adultos mayores. Todos los adultos mayores de la comunidad se han apropiado del lugar y ahí ves desde terapias que tienen que ver con su salud mental hasta temas de baile de ellos mismos y actividades que realizan alrededor de. Entonces hay que entender cuál es la dimensión de las comunidades a las que nos enfrentamos y eso es parte del desafío y del trabajo que nosotros hacemos, entender a la comunidad. ¿Dónde se van a construir futuros cubos? Mira, hay 10 cubos que vienen, que ya el proceso de licitación prácticamente se finalizó. La unidad ejecutora está en el Ministerio de Obras Públicas, entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto con el MOP. Romeo se ha puesto muy en la cabeza de liderar toda esta parte y ya vienen esos cubos. Son el Cubo de San Marcos, que va a estar ubicado en la comunidad 10 de octubre, que es una comunidad que fue altamente vulnerable en este municipio. Luego viene el Cubo de Nejapa, que está ubicado, el lugar es conocido como la calle Vieja de Nejapa, que es prácticamente donde estaba la frontera invisible que dividía a las pandillas. Entonces, un sitio que vio el derramamiento de sangre a niveles muy grandes en este municipio y vamos a colocar un cubo ahí. Está otro que va a ser ubicado en el distrito de Zaragoza, exactamente en Jardines de Zaragoza, que también es un lugar a donde la violencia imperó y gobernó durante mucho tiempo. Está un cubo que viene en Ciudad Futura, esto es en el distrito de Cuscatancingo, que es una promesa que el presidente Bukele hizo y que le vamos a dar respuesta a la comunidad ya llevando este espacio, cumpliendo una promesa del señor presidente. Está un cubo en Altavista, que Altavista, aparte de todo el tema de violencia que sufrió, es uno de los asentamientos más grandes de personas de toda Centroamérica, de toda esta región. Entonces es un sitio muy importante para nosotros. El del Saburo Irao, que es un parque al que mis abuelos me llevaban, pero que también por la violencia que se comenzó a asentar en la Nicaragua, en la Costa Rica, en los Lencas, en la San Rafa. Y el presidente tiene un megaproyecto para ese lugar que él en su momento lo anunciará y nosotros vamos a como iniciar poniendo nuestro punto de apoyo para estas comunidades, llevando un cubo a ese lugar. Luego está el del Distrito Italia, que quienes conocen Tonacatepeque saben que era un sitio, una ciudad sin gobernanza, Era otro mundo. Y yo he trabajado mucho en esa comunidad, en ese lugar, tanto en el Distrito Italia como en Paso Puente, donde hemos hecho proyectos con la ministra de Vivienda, y en el Residencial Libertad. Es gigantesco, viven muchísimos salvadoreños y queremos también llevar un espacio de estos para darle una alternativa a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que crecieron en ese sistema de violencia y que hoy queremos decirles el Estado está presente en este lugar, no solo con represión, no solo extrayendo ese cáncer que vino y destruyó sus comunidades, sino también dando una respuesta a través de procesos de prevención de la violencia. Luego está el del Cantón Chancuyo, que es en la zona occidental del país, es en Santa Ana, una zona fronteriza que se vio afectada por temas de narcotráfico, de narcomenudeo, de pandillas, y nosotros vamos a llevar un espacio a este lugar. El de Chinameca, que también es una zona muy linda y que la violencia también golpeó mucho este municipio, y el último cubo que está ubicado en el centro de Ciudad Delgado, que también es un municipio que siempre estuvo rankeando entre los municipios más violentos de ese país y por ende nosotros a través de los diagnósticos sabemos que va a ser muy acertado, muy atinado llevar este cubo a este lugar, aparte que existe una red de organizaciones juveniles, los Camaleones, por ejemplo, Bajo Mundo, que es un grupo artístico fenomenal, y todas estas redes juveniles sé que van a nutrir mucho para que este espacio pueda darle una respuesta a los delgadenses y desde ahí encuentren solución a muchos problemas de exclusión que han sufrido por décadas. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero en pocas palabras, ¿cómo ha sido estos 5 años en la dirección? Mira, yo puedo resumir que estos 5 años para Tejido Social nos sirvieron para llevar la visión del presidente Bukele sobre vulnerabilidad a zonas que realmente lo necesitaban. Puedo resumirte que estos 5 años hemos visto la mano de Dios, sobre todas las cosas, para poder entender mucho más a un pueblo que sufrió y que hoy
después de muchísimo tiempo, estos 5 años han visto la luz y sé que siguen viendo la luz porque al final creo que no es solo el presidente Bukele, sino que realmente es Dios quien gobierna este país, quien nos está dirigiendo a que las cosas buenas vayan pasando y realmente sé que lo que viene va a ser mucho mejor de todo lo que ha pasado hasta hoy. Buenísimo, gracias por el tiempo y gracias por explicarnos también esta noticia. No, a ti Luis, gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.